Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a explicar las primeras fórmulas de derivación, que son las más básicas, fórmulas de la 1 a la 6. Y empezamos con la primera fórmula, derivada de una constante. Primero pues tenemos que identificar qué es una constante, y su mismo nombre lo implica. Una constante es algo que no cambia, y en matemáticas algo que no cambia pues son los números. O sea que esta fórmula se traduce como derivada de un número, de cualquier número. Y esta derivada pues siempre va a ser igual a 0. O sea que la derivada de un número, sea cualquiera que sea, va a ser 0. Algunos ejemplos son estos. Primero, pues la derivada de 5. El 5 es un número, entonces como es una constante, pues nos dice la fórmula que su derivada va a ser 0. Y simplemente escribimos el 0. Luego, derivada de 3/4. Aunque venga representado como fracción, sigue siendo un número, representado como un número racional, representado como una fracción, pero sigue siendo un número. Por lo tanto, la derivada de 3/4 es 0. Luego, la derivada de la raíz cuadrada de 2. Este es un número irracional, pero al fin y al cabo sigue siendo número, por lo tanto su derivada también es 0. Derivada de pi. Este número pi también es un número, ¿verdad? En el mismo nombre lo decimos, número pi. Por lo tanto, ese resultado es 0. El valor de pi es constante. Por lo tanto, la derivada de pi es igual a 0. Finalmente, en este último ejemplo, para la primera fórmula de derivada, derivada de 1000/8000, no importa pues cuál sea el número, su derivada siempre es 0. Obviamente este no es 1000/8000, ¿verdad? Pero para que les quede un poquito más claro, que no importa el número que sea, su derivada siempre será 0. Vamos a la siguiente fórmula. La siguiente fórmula es la derivada de una variable. La derivada de una variable, esa va a ser igual a 1. ¿Cómo vamos a identificar que se trata de una variable? Esto que está aquí, esta notación, se lee de la siguiente manera. Derivada con respecto a x. Quiere decir que la letra, la literal que aparezca aquí, va a determinar cuál es la variable de la expresión que venga después, ¿sí? En este caso la variable es x. Por eso al derivar x nos resulta 1. Si estas letras no coinciden, entonces así sea una letra lo que tengamos aquí, si no coincide con la variable, con lo que escribimos acá abajo, entonces esta no se considera variable, se consideraría una constante y su derivada sería 0. Solamente la derivada de una variable, es decir, cuando estos dos coinciden, el resultado será 1. Vamos a los ejemplos, realmente es muy sencillo. La derivada de y con respecto a y, ¿sí? Entonces coinciden las variables, por lo tanto la derivada es igual a 1. El siguiente ejemplo, derivada de z con respecto a z, vuelven a coincidir, por lo tanto el resultado es 1. Es la derivada de una variable. Y aquí pues volvemos a tener la derivada de x con respecto a x. Esta viene directamente en la fórmula. Sabemos pues que el resultado es 1. Después, derivada de w con respecto a w. Se fijan, no importa cuál sea la letra que utilicemos. Lo que importa es que esas letras sean iguales, porque la letra que aparece aquí abajo, junto al diferencial, pues es la que me va a indicar la variable en la que se está manejando. En este caso también el resultado de esa derivada es 1. Vamos al último ejemplo, dice derivada de z con respecto a x. Aquí ya cambió, tanto x como z son letras, pero la variable en este caso es la x. Por lo tanto la z se convierte en una constante, puesto que la z no es x. Por lo tanto la derivada de esta z sería 0. Entonces, si te fijas, no importa que aquí sea una letra,
Si esta letra no coincide con la que se indica en el diferencial, con la que se indica en la notación de la derivada, pues entonces no es variable, se considera como constante y el resultado de la derivada es 0. Vamos a la tercera fórmula. La tercera fórmula es la derivada de una variable elevada a una potencia n. Te fijas, menciona variable, las letras son iguales y la potencia la representamos con una letra n. El resultado de esta derivada es n, es decir, la potencia, se baja la potencia, se multiplica por la variable y a la potencia la disminuimos en 1. Es decir, le bajamos un grado. Si aquí es 3, aquí queda 2. Si aquí es 5, aquí queda 4. Vamos a los ejemplos. Tenemos el ejemplo de x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es una variable, coinciden las letras, las dos son x, y la potencia, pues es n, ¿verdad? Viene representada como n, por lo tanto, para este caso, n es igual a 2. Y la potencia, escribimos primero n, escribimos 2. La variable menos, indique acá, va a ser a x, y luego esta le damos práctica esto, y entonces ya nada más resta hacer la operación que queda aquí. 2 pues es 2x y luego ver la potencia que queda de x. La potencia en este caso pues sería 2 menos 1. Sabemos que 1, pero este pues no se escribe, ¿verdad? Solamente sabemos que ya está, pero este 1 no se escribe. Y así quedaría la derivada de x al cuadrado es 2x. Vamos ahora a la derivada de x al cubo. La derivada de x al cubo vuelve a ser una variable elevada a una potencia. La variable es la x y en este caso la potencia es el 3. Dice la fórmula, primero escribe la potencia. Entonces, primero escribimos 3. Luego escribe la variable. Escribimos la variable. Eso también es. Y después escribe la potencia menos 1. Escribimos la potencia menos 1. Y entonces lo que queda 3, x, la potencia 3 que va a ir a la potencia 2, quedó la potencia 1. Aquí fue la potencia 3 y la potencia quedó en 2. Y el número que es la potencia pues, se va convirtiendo en el coeficiente, se va convirtiendo en lo que multiplica a la variable. Derivada de x al cubo es 3x cuadrada. Vamos al siguiente ejemplo. Ahora viene la derivada de x a la cuarta. En este caso, la potencia es 4, por lo tanto, n vale 4. Y dice la derivada que primero escribimos esa n. Es 4, escribimos primero la potencia, luego escribimos la n, después la potencia está 1. Luego escribimos esto, que es 4 por n, 4 menos 4 menos 3, 1 menos. ¿Qué pasa con los negativos? Exactamente lo mismo, no hay por qué asustarnos con los negativos, simplemente vamos a hacer las cosas por separado. Nosotros ya sabemos que a esta potencia, que en este caso es menos 2, que resta, ¿verdad? No restado aquí. Entonces, este aquí, 2 menos 1, no es cosa, n menos 1. Entonces, menos 1, menos que son, menos. Otra forma, debes 2 y luego vuelves a deber 1, entonces al final debes 3, es un menos 3.
y seguimos la fórmula igual, solamente hicimos por separado el n-1. La fórmula dice, primero pon la n, primero escribe la n es menos 2, entonces escribimos el menos 2. Escribe la variable, pues escribimos la potencia de la variable la vas a poner como n-1. Ya nosotros habíamos calculado ese n-1 y nos dio menos 3, entonces la potencia de x va a ser menos 3. Y listo. La derivada de x a la menos 2 es menos 2x a la menos 3. Aquí en lugar de sumar, pero acuérdense que con negativos, así es, ¿sí? Se van como sumando, pero el signo queda negativo. En realidad un número negativo, entre más grande aparente ser, es más pequeño. Vamos ahora al siguiente ejemplo. X a la 2 tercios. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Nuevamente, no se asusten por las fracciones. Las fracciones no pasan con ellas y se puede trabajar muy fácil. Calcular menos 1. N, dije que es tercios. Eso vale. Entonces, a este 2 tercios, el menos 1. Vamos a escribir tercios menos 1. Estar de 2 tercios el menos 1, pues necesitamos saber cuántos tercios tiene este 1. Este 1 es un entero. Entonces, si un entero lo queremos en tercios, lo vamos a dividir en 3 partes. Y si tenemos todas las partes, pues entonces lo que vamos a tener son 3 tercios. 3 partes de 3, ¿verdad? Vamos a tener todas las partes, 3 partes de 3 tercios. Entonces, esta va a ser 2 tercios menos menos tercios. De esta forma tenemos ya el común denominador. Lo voy a hacer aquí. Tenemos el común denominador. Entonces, 3 a todos los numeradores. 2 menos 3 nos da menos 1. Y entonces el resultado de menos 1 menos 1 tercio. Se los voy a señalar con una flechita. El resultado de menos 1 es menos 1 tercio. Y ahora sí, nos vamos a resolver la derivada. Esto solamente fue para que al momento de resolver la derivada no tengamos que hacer este proceso directamente en la derivada, sino que solamente seguir la fórmula. Otra vez, la fórmula dice primero n. N en este caso es 2 tercios, entonces escribimos 2 tercios. Ahí está, 2 tercios. La variable x. N menos 1. Ya calculamos que n menos 1 es menos 1 tercio. Entonces escribimos menos tercio. Con eso terminamos esta derivada. Se fijan, lo único que cambia cuando trabajamos con enteros es que lo trabajamos aparte. El n-1, en lugar de escribirlo aquí directamente en la derivada, lo calculamos antes y ya al final solamente lo sustituimos. Lo mismo con los negativos, se calcula antes y al final solamente sustituimos. Y así es como funciona la fórmula 3, derivada de una variable elevada a una potencia n. En los próximos videos te explico el resto de las fórmulas de derivación, que son la 4, 5 y 6.